nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio de la desilusión de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas se vieron frustradas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro exclamaron: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Entonces, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sacerdote que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios los había guiado por su providencia infalible, aunque, como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, había cumplido los designios de Dios, y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados con esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador y no la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo, cuando estaban lamentando sus esperanzas defraudadas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiera aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino había entrado en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, como había sido pronunciado en el símbolo. El profeta Daniel lo describe como presentándose en ese momento ante el anciano de Días. Estaba mirando en visiones de la noche y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él. Esta venida está predicha por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitáis, he aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, inesperada para su pueblo. Este no lo esperaba allí, esperaba que viniera a la tierra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Pero la gente no estaba aún preparada para ir al encuentro de su Señor. Todavía tenía que cumplirse una obra de preparación. Se le tenía que proporcionar una luz que dirigiera su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Debía darse a la iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción.
El profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todos los pecados por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios, que dio eficacia a sus diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra se presenta con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra se haya consumado, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia de nuestro Señor recibirá será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho, y no me temen a mí, dice Jehová de los ejércitos. Judas se refiere a la misma escena cuando dice: he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impíamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separados. Fundamento bíblico. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como se presenta en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. En el verano y el otoño de 1844 se lanzó esta proclama: he aquí que viene el esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. Una, la que espera con regocijo la aparición del Señor y se había preparado diligentemente para ir a su encuentro. La otra, que presa del temor y al obrar por impulso se había dado por satisfecha con la teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la divinidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital de su reino, y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.
Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo simbolizan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital del reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclamación «He aquí que viene el esposo», dada en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días, en el cielo a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. Su pueblo no iba a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellos están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En ese sentido se dice que ellos van con él a la boda. Según la parábola, los que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas entraron a la boda. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio operado en el ministerio del Salvador, y por fe lo siguieron en su obra en el santuario celestial. Todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades y siguen por fe a Cristo mientras se presentan ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, a ellos se los representa como si entraran a la boda. En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de la boda y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de ella. Antes que se lleve a cabo, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda. El manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero. Al que se lo encuentra sin el traje apropiado, se lo expulsa. Pero todos los que al ser examinados tienen las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. La tarea del juicio investigador es examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de Dios. Es la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando termine este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos profesaron ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia, y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento cuando quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre.